Sofía recibe una pregunta, y esa pregunta es, ¿qué son las cosas? Las cosas en general, no esta cosa o aquella cosa, sino ¿qué son las cosas? Y vamos a ver entonces, Paola, sí, ¿cuáles son los conceptos clave para nosotros para que nos apropiemos de este tema ontología? El primer concepto es el concepto del ámbito o de la sección o de la región del mundo que llamamos real, y otro, el ámbito, la región del mundo de lo ideal. Mundo ideal, mundo real. Esos son los dos conceptos claves para nosotros en clase de ontología. Y nos preguntamos, ¿cuál es su importancia? Este tema es importante por varias razones. Una de ellas, el objeto, la pregunta por los objetos en general, tiene una fuerte relación en torno a las demás ciencias. Todas las ciencias, Paola, si tú te fijas, se ocupan del estudio de algún objeto. La ontología estudia también los objetos en general y determina de los objetos en general sus características, asunto que será muy importante para las ciencias porque de acuerdo a la característica de los objetos, asimismo será el método de estudio, el proceso de estudio de cada uno de esos objetos. Entre otras cosas, además, nos ayuda a entender cuáles son las limitaciones del pensamiento, nuestras limitaciones frente al conocimiento, porque nuestro conocimiento tiene límites. Entonces, la ontología nos ha ayudado a aterrizarnos un poquito en eso y ver cómo a partir de los medios disponibles que tenemos podemos llegar a conocer ciertas cosas y otras tal vez nunca podamos llegar a conocerlas. Entonces, por otro lado, ¿cómo se relaciona la ontología con otras disciplinas? Mira, en general la ontología se relacionará con todas las ciencias, en tanto que todas las ciencias, como ya dijimos, han definido un objeto de estudio y por la naturaleza, por las características del objeto de estudio, pues determinamos cuáles han de ser esas características y ese proceso que debemos seguir para estudiarlos. Ahora, nos preguntamos, estudiantes, muchachos, Paola, ¿cómo sabremos nosotros que ya hemos alcanzado un conocimiento mediano sobre los problemas ontológicos? Cuando seamos capaces de distinguir que en nuestro entorno hay por lo menos dos conjuntos de objetos, sí, unos que llamamos reales y otros que llamamos ideales. Bueno, Felipe, muy interesante. A mí ya me queda más claro qué es la ontología, ya me queda más claro hacia dónde va tu teleclase, pero ¿qué te parece si para introducir el tema vemos un video que tú nos has preparado para esta clase? Muy bien, Paola, vamos a un video, 4 minuticos y ya regresamos. Τι είναι αυτό? Ένα σφοργίτη. Τι είναι αυτό? Μόλις τώρα στο παπατέρα, σφοργίτη είναι.
Τι είναι αυτό? Ένα σπουργίτη είναι, πατέρα. Ένα σπουργίτη. Σπουργίτη! Τι είναι αυτό? Γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα, μπορείς να μου πεις? Τόσες φορές σου είπα, είναι ένα σπουργίτη! Δεν το καταλαβαίνεις! Πού πας? Δυνατά. Σήμερα ο μικρός μου γιος που πριν λίγες μέρες έκλεισε τα 3 καθόταν μαζί μου έξω στο πάρκο όταν ένα σπουργίτη ήρθε και κάθισε απέναντί μας. Ο γιος μου με ρώτησε 21 φορές τι ήταν αυτό και του απάντησε και τις 21 φορές ότι ήταν ένα σπουργίτη. Τον αγκάλιασα τρυφερά και τις 21 φορές που μου έκανε την ίδια ερώτηση, ξανά και ξανά, χωρίς να εκνευριστώ, νιώθοντας στοργή για το αθώο μου αγοράκι. Bueno, antes de continuar, profe Felipe y estudiantes, recordarles que estamos en el foro de filosofía, se llama Foro Teleclase Filosofía 1, 14 de abril, lo pueden encontrar en el aula virtual de filosofía. Y un saludo para Yesid desde Argelia, que ha estado muy pendiente de las participaciones todo el día de hoy. Y no es que no lo tengamos en cuenta, vamos a responder absolutamente todas las preguntas que nos han enviado en el foro. Bueno, Felipe, ¿qué video tan triste que acabamos de ver hoy con relación al tema de la ontología? Bueno, sí, Paola. Vamos a seguir, digamos, presentando cómo se relaciona el video con nuestro tema. Con nuestro tema. Con ontología. Nosotros vimos que un hombre anciano preguntaba reiterativamente, repetidas veces, a su hijo, ¿qué es esto? Refiriéndose a un gorrión. Y una situación un tanto difícil se presenta por la insistencia de la pregunta. Y se relaciona porque para nosotros entrar en el problema ontológico vamos a requerir de unas características fundamentales en el pensamiento filosófico. Aquí vemos, entonces, el anciano pensativo, preguntándose qué son las cosas, tenía una cierta actitud, estudiantes, Paola. Esa actitud es la curiosidad. Algo fundamental para estudiar ontología aquí será ser suficientemente curioso, porque nos vamos a preguntar qué son las cosas reiteradamente. Claro que sí. ¿Sí? Y si yo no tengo curiosidad, a mí me preguntan qué es lo que tengo al frente, y puedo decir un televisor, o yo una cámara, o etcétera, pero me parece que eso es una pregunta un tanto sin sentido y obvia. Y obvia, ¿sí? Parece muy obvia. Bien. Pero nosotros, en realidad, debemos tener en cuenta que la curiosidad, si tenemos suficiente curiosidad, esa respuesta inmediata que damos a la pregunta sobre qué son las cosas, puede develarnos al final una serie de elementos que tal vez se nos esconden detrás de la obviedad. Bien, entonces, una segunda característica que debemos tener, una cierta ingenuidad frente al problema de
¿qué es, hombre, cuando nos preguntamos algo, quién es la persona que más pregunta entre nosotros si no es un niño? Muchas veces hay que hacernos un poco infantiles, un poco, diríamos nosotros, ingenuos para hacer ciertas preguntas en torno a filosofía, que son fundamentales, y dejar como a un lado ese prejuicio de creer que sabemos todo, que ya sabemos qué son las cosas en general. Entonces, por eso es fundamental para esta clase, este video, Paola, para que nos sensibilicemos frente a la pregunta, ¿qué son las cosas? Bueno. Bien, veamos entonces, entremos por un momento entonces en materia sobre la pregunta como tal. Esta es una pregunta de carácter universal. Una diferencia que podríamos establecer entre las ciencias y la filosofía es que mientras las ciencias, por un lado, se preguntan por un objeto o un conjunto reducido, limitado de objetos y su naturaleza, lo que son sus características, cómo se relacionan unos con otros, la ontología se diferencia en que no se pregunta ni por uno ni por un conjunto de objetos, sino que se pregunta por todos los objetos al mismo tiempo. Entonces, cuando nosotros preguntamos ¿qué son las cosas? Es una pregunta que tiene, en ese sentido lo decimos, Paola, en ese sentido lo decimos, estudiantes, un carácter universal. Todas las cosas. Entonces, es una pregunta universal. Bien, eso es algo que debemos tener muy presente entonces en el resto de la clase. Paola, en este momento quiero que habilitemos el foro. Sí, estamos claro que aquí sí. en el foro. Vamos a hacer una pregunta a ustedes, estudiantes. Rápidamente, quiero que hagan una lista de 5 cosas que tengan a su alrededor. 5 cosas, rápidamente, cualquiera, las primeras que tienen ahí. Nos las envían al foro y nos dicen, pero piensen por un momento, ¿cómo creen ustedes que esas cosas se relacionan unas con otras? Y a ti, Paola, te voy a poner también el mismo ejercicio. Claro que Yo sí. quiero que tú vayas mirando 5 cosas aquí que nos rodean y que vayas pensando cómo crees que se relacionan unas con otras. Entonces, cuéntanos, Paola. Bueno, Felipe, veo muchas cosas a mi alrededor, pero podría pensar, por ejemplo, tengo una hoja de papel, Muy bien. tengo un computador, hay una mesa, tengo una cámara enfrente y tengo un tablero electrónico detrás mío. Muy bien. 5 cosas. Ok, Paola. Cuéntanos, no sé si de pronto en el foro ya hay participaciones, pero Aún no. cuéntanos tú, Paola, ¿cómo crees que esas cosas se relacionan unas con otras? Una mesa, una cámara, unas luces, un computador, una hoja, ¿qué relación tienen? Bueno, yo pensaría que como todos los días uso el computador, estoy utilizando el tablero, uso las hojas, que todo lo que tienen en común estos objetos es que me hacen la vida más fácil y me son útiles. Muy Podría bien. yo pensar. Ok, Ujú. muy bien, bueno. Desde, por ejemplo, aquí desde Puerto Asís, desde Ipiales nos preguntan, nos dicen tableros, sillas, cuadernos, televisor, mesas de computador. Muy Nos bien. hacen un listado, pero envíenos qué tienen en común todas esas preguntas, todas esas objetos que nos están enviando al foro. Eso es clave, Paola, es clave que nosotros determinemos qué tienen en común las cosas. ¿Qué tienen en común? Bien, Paola, tú me has dicho que parece ser que todas las cosas que nos rodean tienen como elemento común el hecho de que nos son útiles, que nos facilitan la vida. Escucha esto, Paola. Diego, por favor, vamos con una pista musical. Bien, Paola, si yo voy a una galería, Sí. ¿y qué me encuentro en una galería? Muchos cuadros, muchas imágenes, fotografías, Escucha esto, Paola. Estudiantes, escuchemos. música. Ujú. Paola, respóndeme ahora una cosa. Sí. El cuadro, las esculturas, una fotografía, la música, ¿será que esas cosas también están ahí porque nos son útiles, porque nos hacen más fácil la vida? Pues mira que ya pensaría que la música responde a otras cosas y una galería, un cuadro responde a otras cosas, no solamente para ser útiles en mi vida. En ese sentido, Felipe, me pongo a pensar
no todas las cosas tienen en común que son útiles. Sí, no tienen en común. Si no es así, en efecto, lo que acabo de hacer es mostrarte, Paola, que todas las cosas que nos rodean no tienen eso en común. Sí. Entonces, ¿qué pueden tener en común? Bueno, Felipe, yo pensaría, ya viendo el ejemplo de la música, de la galería, de las cosas que están aquí en el estudio, yo pensaría que lo común es que las hace el hombre, son producto de la mano del hombre, de la invención humana, podría Muy decir. bien. No sé si hay participaciones en el foro respecto a qué relación tienen todas las cosas que nos rodean, Paola. Desde Apartador nos envían una gran cantidad de listados de qué tienen en este momento alrededor y nos dicen estos objetos se relacionan con otros debido a que todos nos son útiles y tienen apogeo para con los otros ejemplos. Bueno, no sé qué querrá decir esto, pero nos dicen que son útiles. Otros nos dicen que son herramientas que nos ayudan a desarrollar nuestras teleclases y sentirnos en un ambiente propicio para estudiar. Perfecto. Importante que encontraron alguna relación, pero yo sigo insistiendo con mi pregunta. Por eso decimos necesitamos ser curiosos. No satisfacemos la curiosidad tan fácil y menos en filosofía. Y yo te sigo insistiendo. Tú me has dicho, los estudiantes han dicho, son útiles. Ya mostramos que, por ejemplo, cosas como la música, las obras de arte, no necesariamente no son útiles. Y ahora, pues entra otro elemento. Tú me dices, las cosas pueden tener en común que son hechas por el hombre. Los quiero invitar a ver las siguientes imágenes. ¿Qué tienen en común estas cosas, muchachos? Si todas esas cosas, ¿no? Aparecen ahí ante nosotros. Mira, vemos agua. Ajá. Vemos un paisaje, vemos árboles. Montañas, nubes. Vemos un caballo en este momento. Árboles. El tigre. La nieve. Vemos árboles, musgo, rocas y humanos, hombres. Al final, hombres. Yo te sigo preguntando entonces, Paola, ¿qué tienen en común todas las cosas? ¿Estas cosas que acabamos de ver también son hechas por el hombre? No, Felipe. Un caballo no lo hace el hombre, un tigre tampoco lo hace el hombre. Bien, ahora montañas, rocas. Bien. ¿Qué elementos pueden tener en común todas las cosas? Esa es la pregunta, digamos, este ejercicio nos ha servido para darnos cuenta de la dimensión de la pregunta ontológica, ¿qué son las cosas? Las cosas todas. Y cuando nosotros nos preguntamos hacemos esa pregunta y queremos una respuesta que toque al mismo tiempo todas las cosas, entonces entramos en una dificultad. Claro que sí. Vamos a ver. Paola, todas las cosas que hemos mencionado hasta ahora tienen en común las siguientes características. Te voy a invitar a ver porque de lo que nosotros hemos hablado hasta ahora son de elementos que podemos percibir a través de los sentidos, es decir, que los podemos ver, que los podemos tocar, sentir, oler, ¿sí? Mira, una primera característica, y esta es una respuesta, Paola, que puede sonar para muchos muy trivial y decir, ay no, pues todos lo sabíamos, como obvia, Ajá. Pero date cuenta que ni tú ni ninguno de los estudiantes la dio, y date cuenta cómo en la filosofía esto sí tiene una incidencia. Una primera característica de todas las cosas es su ser. La existencia. La existencia. Están ahí. Puedo verlas, sentirlas, palparlas, ¿bien? Lo primero que tienen en común todas las cosas, árboles, rocas, hombres y las cosas que los humanos hacemos, computadores, cámaras, es que tienen ser, tienen existencia, están ahí. Un asunto, Paola, que incluso en el diario vivir como que se nos pasa por alto, no pensamos nunca en la existencia de las cosas. Por una razón muy importante, y es que el trato de la vida cotidiana con las cosas de pronto hace que ya sea tan común el hecho de que las tenemos ahí, que bueno, el hecho de estar ahí, de ser, como que pierde cierta significación o la significación que debe tener. Incluso eso nos pasa hasta con las personas. Claro. Nos pasa incluso con animales, con seres que tenemos en nuestras casas y están ahí, pero como que solo aparecen en nuestro mundo cuando las necesitamos o algo así. Bueno, una segunda característica, Paola, de todas las cosas. La temporalidad.
el tiempo. Ujú. Todas las cosas que acabamos de mencionar están en el tiempo. ¿Bien? Todas esas cosas, ¿y qué implica el hecho de estar en el tiempo, Paola? Para las cosas, ¿qué implica? Eso tiene Claro que sí. una cierta, digamos, efecto en las cosas. El tiempo tiene un efecto en las cosas. ¿Tú cómo crees que el tiempo puede tener un efecto en las cosas? Pues yo pensaría, Felipe, también en mi posición de docente de ciencias sociales, que todas las cosas tienen un componente histórico, Sí, muy tienen bien. una razón de ser, no surgen de forma espontánea, sino tienen una temporalidad y un cambio constante. Todo cambia constantemente, nada está pues en reposo, tal y como lo vemos. Hoy Bien. hablábamos, podemos pensar que una roca no tiene... no Nosotros sufre vemos cambios. que todas las mañanas nosotros nos levantamos y nos encontramos aquí con una gran cordillera. Sí. Y entonces nos preguntamos, ¿pero esto realmente cambia? Siempre Siempre nos la vemos parece igual. Ujú. que es igual, pero si nosotros nos damos cuenta, en el tiempo, las cosas, por mínimo que sea, tienen un cierto cambio. Cambian. Cambian y cambian en muchos sentidos. Cambian de posición, cambia su forma y esos son cambios. Eso es la temporalidad. Sí. Una tercera característica de todas las cosas, Paola, La causalidad, Felipe. la causalidad. Ahora, ¿a qué nos referimos con la causalidad? Mira, date cuenta, Paola, que el hecho de que las cosas estén en el tiempo Ujú. hace que las cosas comiencen a ser, sean y al final, digamos, desaparecen o cambian, ¿sí? Ese es un orden, digamos así, lógico de las cosas. Y, ¿sí? y natural también, ¿no? Y natural de las cosas. Y muy interesante y muy importante también decir, esas cosas, las cosas que nos rodean, tienen efectos en otras cosas y en nosotros mismos. Podemos poner un ejemplo. ¿Ustedes qué efecto creen que está teniendo en ustedes ese televisor que tienen frente a ustedes? Paola, ¿qué efecto tú crees que esta mesa puede estar teniendo en otros objetos o en nosotros mismos? Bueno, pues lo que perciben mis sentidos y lo que estoy viendo en este momento es que me sirve para mantener en pie mi computador, para sostenerme, para sostener mis cosas. Cumple una función y guarda directa relación con otras cosas. A eso es a lo que nosotros de alguna manera denominamos causalidad. Causalidad. Bien, ¿cómo incidirá ese televisor que tienen frente a ustedes, en los otros objetos? Todas las cosas tienen una relación unas con otras. Indefectiblemente esto es así, siempre es así. Si no tuviésemos mesa, esto no sería igual, aquí no tendríamos, Claro. ¿cierto?, todos estos elementos que tenemos a la mano. Entonces, bueno, ser, temporalidad Y causalidad. y causalidad. Tres características, tres elementos en común que tienen todas las cosas. Muy bien, Paola. Bien. Pero yo te hago una pregunta. Dime. Dime, ¿será que con esto que hemos hecho, esto es todo lo que es? ¿Será que ya hemos agotado el listado de todas las cosas, astros y todo lo que nos rodea? ¿Eso es? ¿O será que hay más elementos que hemos dejado de mencionar? Evidentemente me refiero a elementos de otra clase. ¿Tú qué crees, Paola? Bueno, pues como tú hablas también de mirar los objetos desde lo general, pues yo creería que con esas características pues podemos describir la gran cantidad o la mayoría de los objetos. Bien. O de las cosas, pensaría yo, Felipe. Yo te quiero invitar a ti y a los estudiantes, yo le pregunto a los estudiantes, ¿será que ya hemos dicho, digamos, hemos hablado de todos los objetos que percibimos por los sentidos, por los oídos, por nuestro sentido de la visión, del tacto, etcétera? Ahora me pregunto, ¿será que solamente tenemos objetos que percibimos a través de los sentidos? Yo los voy a invitar a ustedes, te invito a ti, Paola, Sí. para que miremos esta diapositiva, estas diapositivas. Dime, ¿qué ves ahí, Paola? ¿Qué ven ustedes ahí, muchachos? Yo veo, Felipe, una niña con un gran gesto de alegría, de felicidad. Bien, alegría, Paola. Mira esto. Tristeza, Tristeza, muy bien. Aquí, desesperación, cansancio, bueno. amor, Amor. Aquí, desesperación, desesperación, angustia.
Aquí miedo. Miedo, terror. Muy bien. ¿Y aquí? Ira, podría ser, Felipe. Ira. La ira. Bien, Paola. Hemos hablado entonces de la felicidad, de la angustia, de la tristeza, de la ira, del temor. Yo te pregunto, Dime. ¿será que estas cosas son reales, Paola? ¿Tú alguna vez te has enamorado? Muchachos, ¿ustedes alguna vez se han enamorado? ¿Alguna vez han sentido que son felices? ¿Alguna vez se han encontrado un momento de angustia? ¿Tú, Paola? Claro que sí, he experimentado absolutamente todas las emociones que acabamos de Bien. decir. Y cuando las experimentas, ¿tú sientes que eso, el temor, la angustia, esos fenómenos, eso que tú ves o que sientes, es real? Bueno, Felipe, no lo puedo tocar, tal vez no pueda leer oler el amor, pero yo creo que es real. Lo siento y está aquí dentro de la mente, por lo tanto es real. Bien, Paola, por supuesto que es real. Son objetos de otra clase. Son objetos que nosotros denominamos objetos psíquicos. Bien, en ese orden de ideas, Paola, objetos psíquicos son un conjunto de objetos que son al mismo tiempo reales. Mira, son tan reales como el esfero que puedo tener en este momento en mi mano, ¿sí? Tienen esa misma fuerza de realidad cuando yo los experimento, solo que no los percibo a través de los sentidos, pero son igualmente reales. Miremos este cuadro que nos ayuda a resumir de alguna manera lo que hasta ahora hemos visto en esta lección. Tenemos el conjunto de los objetos reales. De los que hablábamos durante toda esta parte de la teleclase. Hasta ahora hemos hablado solamente de objetos reales. ¿Cuáles son esos objetos? Digamos que ese es un conjunto que se subdivide en el conjunto de los objetos físicos y de los objetos psíquicos. Ahora, ¿qué características comparten en común? Ya las mencionamos, el hecho de que son... Tienen la temporalidad de que y están la causalidad. Y la causalidad. Pero si son subconjuntos, no están todos revueltos, hay una pequeña distinción, y esa distinción es el hecho de que los objetos físicos comparten todos el hecho de que son corpóreos, ocupan un lugar en el espacio, mientras que los objetos psíquicos son, por el contrario, incorpóreos y solamente accedemos a esos objetos, digamos, podemos enfrentarnos a esos objetos a través de otros elementos distintos a los sentidos, que en este caso sería nuestra capacidad psíquica. La mente. La mente. Muy bien, Paola. Yo te sigo preguntando y sigo preguntándole a los estudiantes, ¿será que todo lo que hasta aquí hemos dicho es todo lo que hay? Bueno, Felipe, hemos hablado de los objetos reales en el mundo físico y en el mundo psíquico, por decirlo así. Yo diría que ya agotamos absolutamente la totalidad de los objetos, Agotamos la totalidad de los objetos. Bueno, antes de eso, quiero que vayamos a una pregunta tipo saber y pongamos a prueba nuestros conocimientos. Me parece. Paola. ¿Te parece? Entonces, tenemos la siguiente pregunta. Vamos a... Pasemos el texto completo de una vez, la diapositiva, pásalo. Muy bien. Vamos. La siguiente. Muchachos, van a tener ustedes 1 minuto para responder esta pregunta. Lea, minuto 30. 1 minuto 30. Minuto sí. 30. Muchachos, hagan la lectura de la pregunta, hagan su respuesta, pero envíenos el porqué de la respuesta que escogieron. Vamos a dar 1 minuto 30, que es el tiempo aproximado real que ustedes van a enfrentar en la prueba Saber 11. Esperamos sus respuestas con una explicación del por qué escogieron esta y no otra.
Bueno, nos han enviado muchas respuestas, por ejemplo, de Puerto Asís, del Colegio Militar Caucasia nos han dicho que es la D, de Tumaco que es la D, Buenaventura que es la D, muchachos, pero no nos han enviado el por qué. No tengo muy claro, Manuel, desde dónde nos están enviando esta respuesta. Dice, me llamo Andrés, la respuesta es la B porque el ser es un conjunto. Vamos a ver entonces, Felipe, ¿qué debíamos tener en cuenta para responder esta pregunta Saber 11? Bien, algo muy importante, muchachos, por lo menos que se convierta en un hábito en las clases de filosofía y de ciencias sociales. Siempre que hacemos una pregunta, ustedes deben enviarnos al foro el por qué es esa la respuesta que ustedes consideren. Eso es fundamental, porque para nosotros es importante determinar si contestamos bien, el hecho de que ustedes han seguido un buen camino para llegar a la respuesta, o si se contestó mal, podremos identificar cuáles fueron las causas que nos llevaron a contestar mal. Entonces, miremos qué elementos debíamos tener presentes en la pregunta para poder llegar a una respuesta. Paola, vamos aquí al tablero y vemos que lo primero que tenemos es un texto. Este texto, Paola, podemos decir que tiene unas ciertas partes y la gran mayoría del texto nos sirve es para contextualizar un tema. Exacto. Yo esperaría que muchos de nuestros estudiantes hayan leído, estudiado, visto algo en clases sobre un pensador muy importante como Aristóteles, pero no necesariamente en relación a este tema, sino en relación a otros temas. El hecho de no haber visto esto en clase no es una razón para no poder dar una respuesta correcta o intentarla porque tenemos todos los elementos. Pero en este caso, para llegar a la respuesta a nuestra pregunta, debemos tener en cuenta toda esta sección. ¿Bien? Claro, la última parte. Esta última partecita, de alguna manera, nos relaciona con la pregunta que es, de acuerdo a lo que acabamos de leer de Aristóteles, ¿cuál es, cierto? ¿Qué relación, cuál de esas opciones de respuesta tienen relación con el postulado aristotélico? En síntesis, Paola, ¿la ontología es una ciencia posible? Porque es la ciencia del ser, dice allá. Sí. La respuesta correcta es entonces la D. La D. La ontología estudia el ser de todo lo que es, el ser de toda cosa, el ser de todo objeto, el ser de todo ente. Estaba en la respuesta. Ahí estaba escrita, ¿no? Entonces, en el mismo enunciado. Bien, Paola, muy bien. Bueno, ¿Cómo nos fue en el foro? Felicitaciones a todos los que enviaron que era la D. A Yundisa Muñoz, muy bien. Apartado también. Bueno, tenemos una gran cantidad de invitados el día de hoy, todos ustedes bienvenidos y felicitaciones a los que respondieron bien y nos envían la respuesta es la D porque la ontología es la ciencia del todo. Bueno, muy bien. ¿No? Eso tenemos. Paola, ya para finalizar, hago una pregunta más y es, ¿tú crees que esto que hemos nosotros visto hasta ahora es todo lo que hay? Yo los quiero invitar a ti y a todos los estudiantes a que miremos la siguiente diapositiva. Paola, ¿qué ves en esta diapositiva? Muy fácil, ¿Y qué Felipe. tienen en común estas cosas números. que vas a ver? Veo ¿Qué ves? números. Números. ¿Qué tenemos aquí? Figuras geométricas. Muy bien. Aquí veo dos fresas que son parecidas, además. Ajá. La igualdad. La igualdad. Muy bien. ¿Y aquí qué ves? Veo frutas, pero no son parecidas, son distintos colores, distintos tamaños. La diferencia. Y entonces, ¿y aquí qué ves? Aquí veo una manita más grande, mayor y menor, podría ser. Ajá, muy bien, claro, mayor o menor que. Muy bien. Es decir, Paula, hay otro tipo de objetos distintos a los que ya hemos visto. Son objetos que de alguna manera se relacionan con otro ámbito, otra esfera del conocimiento, otra esfera de las realidades como tal. Esta esfera de las realidades se denomina ideal, o nosotros podemos experimentar un número, Pau, podemos sentir el número, podemos verlo. ¿Lo podemos ver? Ver, como lo vimos en la diapositiva, pero no lo podemos tocar, no lo podemos palpar. Muy bien. Mira,
Características de los objetos ideales también están ahí, son. Otra característica, intemporalidad, los números no están en el tiempo ni las figuras geométricas están en el tiempo. Y otra característica, la idealidad, es decir, son intangibles y no se causan unos a otros ni tienen relaciones de alguna manera, unos no son el efecto del otro, etcétera, etcétera, como veíamos con los objetos reales. Lo que hasta aquí hemos visto, muchachos, de alguna manera, es lo siguiente. La teoría de los objetos es la pregunta ¿por qué son las cosas? Hay dos grupos de objetos, los objetos reales y los ideales. Y en el conjunto de los objetos reales encontramos los psíquicos y los físicos. En el conjunto de los ideales encontramos algunas características que son sus relaciones, ¿cierto? Que son objetos matemáticos, que son conceptuales. Todos ellos tienen en común en las características que están ahí, pero unos están en el tiempo, los reales, sí, y otros solamente están, digamos, como conceptos, que son las ideas. Hasta aquí nosotros llegamos entonces, Pau, en esta lección de ontología. Yo sé que evidentemente esto aún genera muchas preguntas. No se preocupen porque ustedes pueden hacernos llegar todas sus preguntas a través de nuestros correos electrónicos. Claro que sí. Daremos respuesta a los mismos y al mismo tiempo estaremos pendientes porque en nuestra próxima lección haremos una continuación de este tema ahora a partir del pensamiento de un filósofo, Platón. A mí ya me queda más claro qué es la ontología, Felipe. Mira que aprendí hoy muchísimo de la clase de filosofía y aprendí que la filosofía no es tampoco tan complicada, sino que la podemos ver de una forma muy didáctica y muy fácil. Espero que a ustedes les haya pasado los mismos estudiantes. Los esperamos el sábado. Los esperamos el próximo sábado. Sí. Muy bien. Muchas gracias. Bienvenidos. Que estén bien. Chao. Chao.